El sol de Madrid entraba por mi ventana aquella mañana de octubre, cuando el timbre sonó. No esperaba visitas y mucho menos un paquete. El repartidor me entregó una caja pequeña envuelta en papel craft y atada con un cordel rústico. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía que reconocí al instante, la de mi abuela Carmen. Hacía casi un año que no sabía nada de ella. Nuestra última conversación había terminado en lágrimas y reproches, después de que vendiera la casa familiar en Toledo sin consultarme. Aquella casa donde pasé todos los veranos de mi infancia, donde aprendí a hacer tortilla de patatas y donde escuché las historias de la guerra civil que mi abuelo contaba en voz baja, como si aún temiera que alguien pudiera escucharlo. Dejé la caja sobre la mesa de la cocina y me serví un café. No tenía prisa por abrirla. Sabía que cualquier cosa que enviara mi abuela vendría cargada de significado, y no estaba segura de querer enfrentar eso en ese momento. La mañana avanzaba, y yo seguía mirando la caja como si fuera un animal pequeño y peligroso. Finalmente, me decidí. Desaté el cordel con cuidado y quité el papel. Dentro había una caja de madera tallada a mano que reconocí de inmediato. Era el joyero que mi abuelo había hecho para mi abuela en sus primeros años de matrimonio. Siempre había estado sobre su cómoda, prohibido para las manos infantiles. Al abrirlo, el aroma a sándalo y tiempo me golpeó como una ola de recuerdos. Dentro había una carta doblada, y debajo, algo envuelto en un pañuelo de seda descolorido. Tomé la carta primero. Querida Lucía, comenzaba con la letra temblorosa de mi abuela. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, y que quizás esta carta te sorprenda. La vida es demasiado corta para guardar rencores, y la mía está llegando a su final. El médico dice que me quedan pocos meses, y antes de irme, necesito que sepas algunas cosas que nunca te conté sobre tu madre, sobre mí, y sobre lo que realmente pasó el verano de 1982. Mi corazón se aceleró. Mi madre había muerto cuando yo tenía apenas 5 años, y los recuerdos que tenía de ella eran como fotografías desenfocadas. Su risa, el olor de su perfume, la suavidad de sus manos. Mi abuela nunca hablaba de ella, y mi padre se había vuelto a casar tan rápido que a veces parecía que mi madre nunca había existido. Seguí leyendo la carta con manos temblorosas. Mi abuela explicaba que dentro del pañuelo había un medallón que había pertenecido a mi madre. Este medallón guarda un secreto, escribía. Tu madre quería que lo tuvieras cuando fueras mayor, pero tu padre insistió en que nunca debías saber la verdad. He respetado su deseo todos estos años, pero ahora que siento la muerte tan cerca, no puedo llevarme este secreto conmigo. Desenvolví el pañuelo con cuidado. El medallón era de plata envejecida, con un diseño de hojas de olivo grabadas alrededor de un pequeño compartimento. Lo abrí, y dentro encontré un diminuto trozo de papel doblado muchas veces hasta alcanzar el tamaño de una uña. Lo desplegué con extremo cuidado, temiendo romperlo. Era una dirección en Sevilla y un nombre: Mateo Herrera. No reconocí ni el nombre ni la dirección. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué relación tenía con mi madre? La carta continuaba. Mateo era el gran amor de tu madre antes de conocer a tu padre. Se iban a casar, pero hubo complicaciones. Tu abuelo no aprobaba la relación porque Mateo venía de una familia republicana, y ya sabes cómo eran las cosas entonces. Tu madre cedió a la presión familiar y terminó casándose con tu padre, un hombre que mi propio padre consideraba apropiado. Me senté en el sofá, aturdida. Siempre había creído que mis padres tenían un matrimonio perfecto, uno de esos amores de película. Mi padre nunca se había vuelto a enamorar después de la muerte de mi madre, o al menos, eso decía. Lo que nadie sabía, continuaba mi abuela, es que tu madre nunca dejó de amar a Mateo. Se escribían cartas en secreto durante años. La última carta llegó una semana antes de su muerte. Sentí un escalofrío. Mi madre había muerto en un accidente de coche. Siempre pensé que había sido mala suerte, un conductor borracho, una noche lluviosa. Pero la carta de mi abuela insinuaba algo más oscuro. Nunca creí la versión oficial. Escribía: tu madre no habría salido sola esa noche sin un motivo importante. Creo que iba a encontrarse con él. Y creo que tu padre lo descubrió. Las últimas líneas de la carta me dejaron sin aliento. No estoy acusando a tu padre de nada, Lucía. Pero siempre hubo preguntas sin respuesta. La policía cerró el caso demasiado rápido. Y después, la forma en que tu padre insistió en deshacerse de todas las pertenencias de tu madre. Mateo sigue vivo. Vive en esa dirección de Sevilla.
Quizás él tenga las respuestas que yo nunca encontré. O quizás solo necesites conocer esa parte de la historia de tu madre para entender quién era realmente. La decisión es tuya. Miré por la ventana. El sol de la tarde teñía los edificios de Madrid de un color dorado que siempre me había parecido hermoso. Pero ahora todo parecía diferente. Mi pasado, mi historia familiar, todo lo que creía saber sobre quién era yo y de dónde venía, se tambaleaba. Tomé el teléfono y busqué billetes de tren a Sevilla para el día siguiente. No sabía qué iba a encontrar allí, ni siquiera estaba segura de querer saberlo, pero sentía que se lo debía a mi madre, a esa mujer que apenas conocí y que ahora descubría que había tenido una vida secreta, llena de amor y quizás de tragedia. Mientras hacía la maleta, el medallón colgaba de mi cuello, pesado no solo por la plata, sino por las verdades que prometía revelar. Afuera, Madrid comenzaba a encender sus luces, indiferente a cómo mi mundo acababa de cambiar para siempre con la llegada de aquella caja inesperada. El tren a Sevilla avanzaba a través de los campos de La Mancha. Apoyé la cabeza contra la ventanilla, mirando el paisaje mientras pensaba en todo lo que había descubierto. El medallón seguía en mi cuello, como un recordatorio constante de mi propósito. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era mi padre. Dudé unos segundos antes de contestar. «Hola, papá. Lucía, ¿dónde estás? Pasé por tu apartamento y no había nadie». Su voz sonaba preocupada, pero había algo más, una tensión que no le había notado antes. «Estoy de viaje. Necesitaba un descanso». No me atreví a decirle la verdad. «No todavía. ¿Un descanso? En medio de la semana. Tú nunca faltas al trabajo». Mi padre me conocía bien. Desde que me había convertido en profesora de literatura en la universidad, mi rutina era sagrada. «Solo serán unos días». Intenté cambiar de tema. «¿Necesitabas algo?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Carmen me llamó. El corazón me dio un vuelco. ¿Mi abuela había hablado con él? ¿Le había contado sobre el medallón? Me dijo que te envió algo, un recuerdo de tu madre. Su voz se volvió más grave. «Lucía, hay cosas del pasado que es mejor dejar como están». «¿A qué te refieres?» «Tu madre era complicada. Había partes de su vida que ella misma quería olvidar. Créeme, no te hará ningún bien remover esas historias». Miré por la ventana. Ya no veía los campos, solo mi propio reflejo en el cristal, una mujer de 30 años con los mismos ojos oscuros de la madre que apenas recordaba. «Tengo derecho a saber quién era ella», dije finalmente. «Lo sé». Su voz se suavizó. «Pero algunas verdades hacen más daño que bien. Solo quiero protegerte. Ya no soy una niña, papá. Para mí siempre lo serás». Hizo una pausa. «¿Dónde estás realmente, Lucía?» Consideré mentir, pero algo me dijo que ya sabía la respuesta. «Voy a Sevilla». El silencio que siguió fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Luego escuché su respiración, pesada y entrecortada. «¿Vas a buscar a Mateo?» No era una pregunta. «¿Lo conoces?», pregunté sorprendida. «Por supuesto que lo conozco». Su voz sonaba cansada de repente. «Lucía, vuelve a casa. Te lo contaré todo, te lo prometo. Pero no vayas a verlo. Ese hombre no es lo que tú crees. ¿Qué sabes de él? ¿Sabías que mamá y él...?» «Sí», me interrumpió. «Lo sabía. Siempre lo supe. Tu madre nunca me amó como lo amaba a él. Pero se quedó conmigo. Por ti». Me quedé sin palabras. Toda mi vida había creído en el amor de mis padres, en esa historia romántica que mi padre siempre contaba. Cómo se conocieron en la universidad, cómo supo desde el primer momento que ella era la indicada. ¿Todo había sido una mentira? La noche que murió, empecé a decir. «No». Su voz se volvió dura. «No sigas por ahí, Lucía, te lo suplico». «¿Qué pasó esa noche, papá?» «La abuela dice que mamá iba a encontrarse con él. ¿Es verdad?». Otro silencio. Luego, un suspiro profundo. «Sí, encontré una nota. Iban a fugarse juntos. Me llevó años aceptarlo». «¿Y qué hiciste cuando lo descubriste?». «¿Qué crees que hice?». Su voz se quebró. Le rogué que se quedara. Por ti, por nosotros. Discutimos. Ella se fue en el coche, furiosa, y nunca regresó. El tren comenzó a reducir la velocidad. Estábamos llegando a una estación intermedia. A través de la ventana, vi el andén lleno de gente, vidas que seguían su curso normal mientras la mía se desmoronaba con cada nueva revelación.
¿Me estás diciendo la verdad?, pregunté, con un nudo en la garganta. Te estoy diciendo mi verdad, Lucía. Pero hay otras verdades. Por eso no quiero que veas a Mateo. Él tiene su propia versión de lo que pasó, y no se parece en nada a la mía. Necesito escuchar todas las versiones para encontrar la verdad. La verdad... Mi padre rió sin humor. A veces no existe una única verdad, hija. Solo recuerdos distorsionados por el dolor y el tiempo. El tren se detuvo completamente. La gente comenzó a bajar y subir, un flujo constante de desconocidos ajenos a mi drama familiar. Tengo que colgar, papá. Hablaremos cuando vuelva. Lucía, por favor. Te quiero, dije, y colgué antes de que pudiera decir nada más. El tren reanudó la marcha. Sentí que el medallón pesaba más que nunca contra mi pecho. ¿Qué me esperaba en Sevilla? ¿Qué versión de mi madre descubriría a través de los recuerdos de Mateo Herrera? Pasé el resto del viaje recordando los pequeños fragmentos que conservaba de ella, su voz cantándome para dormir, sus manos pequeñas cortando naranjas en la cocina, su risa cuando me perseguía por el jardín. ¿Cómo podía conciliar esos recuerdos con la imagen de una mujer dispuesta a abandonar a su hija por un amor prohibido? Al llegar a Sevilla, el calor me golpeó como una bofetada. Era diferente al calor seco de Madrid. Aquí el aire era espeso, cargado de humedad y aromas de azahar. Tomé un taxi y le di la dirección que había encontrado en el medallón. ¿Va a visitar el barrio de Santa Cruz?, preguntó el taxista, un hombre mayor con un marcado acento andaluz. Es precioso, aunque los turistas lo han invadido. Ya no es como antes. ¿Conoce bien esa zona?, pregunté, pensando que quizás podría darme alguna información útil. Como la palma de mi mano, señorita. Nací allí, en la calle que me ha dicho, de hecho. Le mostré el papel con el nombre. ¿Conoce por casualidad a Mateo Herrera? El taxista me miró por el retrovisor, sus ojos repentinamente cautelosos. ¿Es usted familiar? Algo así, respondí vagamente. Es una larga historia. El hombre asintió lentamente. Don Mateo es muy conocido en el barrio. Tiene esa librería antigua, ya sabe, un lugar especial. ¿Una librería? La carta de mi abuela no mencionaba nada sobre eso. ¿Qué tipo de librería? De libros antiguos, documentos históricos, cosas de la guerra y la posguerra, principalmente. No es un lugar muy popular, pero los académicos y los historiadores lo visitan con frecuencia. Hizo una pausa. Es un hombre reservado. Ha sufrido mucho. ¿Qué sabe de él? No pude evitar la curiosidad. El taxista me estudió un momento más antes de responder. Solo lo que todo el mundo sabe. Que perdió al amor de su vida hace muchos años y nunca se recuperó. Que guarda cartas en una caja de madera detrás del mostrador. Que a veces, cuando cree que nadie lo ve, saca una fotografía del bolsillo y la mira como si pudiera devolverle lo que perdió. Mi garganta se cerró. ¿Sería esa fotografía de mi madre? Ya llegamos, dijo el taxista, deteniéndose frente a un edificio antiguo con balcones de hierro forjado. En la planta baja, un pequeño letrero de madera indicaba Librería Herrera, documentos históricos. Pagué el taxi y me quedé allí, inmóvil, mirando el escaparate lleno de libros viejos y carteles amarillentos. A través del cristal, vi a un hombre mayor ordenando unos papeles. Tenía el pelo completamente blanco y llevaba gafas de montura fina. Sus manos se movían con precisión sobre los documentos, tratándolos con el cuidado que solo tienen quienes aprecian verdaderamente el valor de lo antiguo. Respiré hondo y empujé la puerta. Una campanilla anunció mi entrada. El hombre levantó la vista y me miró, y entonces lo vi en sus ojos. El reconocimiento, la sorpresa, el dolor. Me conocía, o más bien, reconocía en mí a alguien más. Tú eres la hija de Elena, dijo en voz baja, casi un susurro. No era una pregunta. El tiempo pareció detenerse en aquella pequeña librería de Sevilla. Mateo Herrera me miraba como si estuviera viendo un fantasma, y quizás así era. Mi parecido con mi madre siempre había sido notable, según las pocas fotografías que había podido conservar. Sí, respondí con voz temblorosa. Soy Lucía. Mateo se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. Luego, con un gesto casi imperceptible, me invitó a pasar a la trastienda. «Cierra la puerta, por favor», dijo, señalando la entrada de la librería. No esperaba visitas hoy.
Obedecí y lo seguí hasta una pequeña habitación llena de libros y papeles. Había una mesa de madera antigua en el centro y 2 sillas. En las paredes, estanterías abarrotadas de documentos y en un rincón, una vieja máquina de escribir Olivetti que parecía sacada de otra época. «Siéntate», ofreció, señalando una silla. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía 2 copas de un líquido ámbar de una botella sin etiqueta. Manzanilla, la mejor de Sanlúcar. Acepté la copa y di un pequeño sorbo. El vino era seco y aromático, con un sabor a mar y sol que parecía capturar la esencia de Andalucía. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó finalmente, sentándose frente a mí. Le mostré el medallón. «Mi abuela Carmen me lo envió. Dentro venía tu dirección». Mateo tomó el medallón entre sus dedos con infinita delicadeza, como si fuera algo sagrado. «Lo reconozco. Se lo regalé a Elena en 1978, justo antes de que su padre la obligara a romper nuestro compromiso». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Nunca pensé que lo hubiera conservado. Lo guardaba en secreto», expliqué. Al parecer, muchas cosas en su vida eran secretas. Mateo asintió lentamente. «Vivíamos en tiempos difíciles, Lucía. Franco había muerto, pero sus fantasmas seguían vivos. Mi familia había estado en el lado equivocado de la historia, según el régimen. Tu abuelo era un hombre de orden, un franquista convencido. Nunca habría permitido que su hija se casara con el hijo de un rojo. Pero se seguían escribiendo», dije, recordando la carta de mi abuela. «Durante años». Mateo se levantó y se acercó a una de las estanterías. Sacó una caja de madera similar al joyero que mi abuela me había enviado. Cartas que nunca debieron existir. Palabras que tuvimos que esconder. Abrió la caja y me mostró un montón de sobres amarillentos, atados con cintas de diferentes colores. Cada color representaba su estado de ánimo cuando escribía. Azul para la melancolía, rojo para la pasión, verde para la esperanza. «¿Puedo?», pregunté, extendiendo la mano hacia las cartas. Mateo dudó un momento, pero luego asintió. «Son parte de tu historia también». Tomé una carta atada con una cinta roja. El sobre estaba fechado en septiembre de 1982, apenas un mes antes de la muerte de mi madre. La caligrafía era elegante y fluida, muy diferente a los garabatos infantiles que yo recordaba en las notas que dejaba en la nevera. «Querido Mateo», comencé a leer en voz alta. «Ya no puedo seguir así. Cada día que pasa es un día perdido, un día sin vivir realmente. Miro a mi hija y siento que le estoy enseñando la lección equivocada, que el deber está por encima de la felicidad, que las apariencias importan más que la verdad. No quiero que Lucía crezca creyendo eso. Ha llegado el momento de ser valiente, de tomar la decisión que debí tomar hace 5 años». Mi voz se quebró. No podía seguir leyendo. Las palabras de mi madre confirmaban lo que mi padre había dicho. Estaba planeando abandonarnos. «La última carta», dijo Mateo en voz baja. «La recibí 3 días antes del accidente. Me decía que había decidido dejarlo todo para estar conmigo. ¿Y tú qué respondiste?». Mateo bajó la mirada. Le dije que no podía hacerle eso a una niña pequeña, que te merecías crecer con tu madre. Le propuse esperar unos años, hasta que fueras mayor. Me quedé sin palabras. Este hombre, a quien acababa de conocer, había pensado en mi bienestar más que mi propia madre. Pero ella estaba decidida, continuó Mateo. Me llamó la noche del accidente. Estaba llorando, alterada. Me dijo que había discutido con tu padre, que él había encontrado una de mis cartas, que había amenazado con quitarle tu custodia si intentaba divorciarse. ¿Crees que mi padre tuvo algo que ver con su muerte?». La pregunta que llevaba evitando desde que leí la carta de mi abuela, finalmente salió de mis labios. Mateo me miró directamente a los ojos. «No, Lucía. El accidente fue real. Un conductor ebrio se saltó un semáforo y la embistió. Hay testigos, hay un informe policial. He pasado 40 años investigando, buscando una conspiración que no existe. Entonces, ¿por qué mi abuela insinúa? Porque el dolor busca culpables», respondió con amargura. «Carmen nunca aceptó que la muerte de Elena fuera tan banal, tan carente de sentido. Necesitaba creer que había una razón, una trama oculta, y tu padre era el villano perfecto. Pero tú no lo crees». Mateo negó con la cabeza. «Tu padre era muchas cosas.
Celoso, posesivo, tradicional, pero no un asesino. Hizo una pausa. De hecho, vino a verme después del funeral. ¿Mi padre te visitó? Esto era algo que no esperaba escuchar. Me trajo la última carta que Elena le había escrito. Una carta de despedida donde explicaba por qué nos íbamos. Me dijo que yo merecía tenerla. Mateo sonrió tristemente. Un acto de generosidad en medio de su propio dolor. De pronto, recordé algo que mi padre había dicho. Él tiene su propia versión de lo que pasó, y no se parece en nada a la mía. Pero las versiones no eran tan diferentes después de todo. Ambos hombres habían amado a mi madre a su manera. Ambos la habían perdido. ¿Por qué nunca intentaste contactar conmigo?, pregunté. Tu padre me lo pidió. Dijo que sería demasiado confuso para ti. Y probablemente tenía razón. Mateo se levantó y fue hasta un pequeño escritorio en la esquina. Sacó una fotografía enmarcada y me la entregó. Pero te he seguido a distancia todos estos años. La fotografía mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos. Mi madre y yo, en lo que parecía ser un parque. Al fondo, ligeramente desenfocado pero reconocible, estaba Mateo, más joven, mirándonos desde lejos. Elena me enviaba fotos a veces. Esta es la única que conservo a la vista. Miré la imagen, fascinada por ese momento congelado en el tiempo. Un momento en que los tres protagonistas de esta historia habíamos coincidido sin saberlo. Tu padre supo siempre que Elena y yo seguíamos en contacto, continuó Mateo. Creo que una parte de él lo aceptaba porque sabía que ella nunca te habría dejado realmente, por mucho que me amara. Pero en su última carta decía que iba a hacerlo. Las palabras son fáciles, Lucía. Las acciones son otra cosa. Conociéndola como la conocía, dudo que hubiera sido capaz de separarse de ti. Un nudo se formó en mi garganta. De todas las revelaciones de aquel día, esta era quizás la más difícil de procesar. La idea de que mi madre, a quien siempre había idealizado, hubiera considerado abandonarme, aunque fuera por un momento. En el fondo, dijo Mateo como si leyera mis pensamientos, creo que Elena sabía que no podía tenerlo todo, que tendría que elegir. Y la noche del accidente, cuando salió en el coche después de discutir con tu padre, venía a decirme que no podía hacerlo, que se quedaba contigo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Mateo sacó otra carta de la caja, esta atada con una cinta verde. Porque dejó esta carta en mi buzón esa noche. La policía me la entregó al día siguiente. Me la tendió con manos temblorosas. No estaba sellada, solo doblada apresuradamente. La abrí y leí la única línea que contenía. Perdóname, pero no puedo dejarla. Es parte de mi alma, como tú. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mis mejillas. Mi madre había elegido quedarse conmigo. Su último acto había sido elegirme a mí. Mateo se acercó y me abrazó torpemente, como quien no está acostumbrado al contacto humano. Tu madre era una mujer extraordinaria, Lucía. Amaba con todo su ser, a veces demasiado. Eso fue lo que la destruyó al final. No poder dividir su corazón en partes iguales. Nos quedamos así un momento. Dos desconocidos unidos por el amor a una mujer que ya no estaba. Cuando nos separamos, vi que Mateo también había llorado. Tengo algo más para ti, dijo, secándose las lágrimas discretamente. Algo que Elena quería que tuvieras cuando fueras mayor. Se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro y sacó un cuaderno de tapas rojas. Su diario. Lo escribió durante su embarazo y tus primeros años. Me lo confió poco antes de morir, por si algo le pasaba. Tomé el cuaderno, sintiendo su peso en mis manos, las páginas gastadas, la tinta descolorida, los pequeños dibujos en los márgenes. Era como tener una parte de ella que nunca había conocido. ¿Por qué no se lo diste a mi padre?, pregunté. Porque Elena específicamente me pidió que no lo hiciera. Hay cosas ahí que son solo para ti, cosas que quizás tu padre no entendería o no querría que supieras. Asentí, comprendiendo. Algunas verdades son demasiado personales, demasiado íntimas para ser compartidas. Gracias, dije simplemente. Mateo sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Has crecido para ser tan hermosa como ella, pero veo en tus ojos algo que Elena nunca tuvo. Determinación. Viniste a buscar la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Eso no lo heredaste de ella. ¿De quién entonces? De tu padre, Lucía. De Miguel. Él siempre fue un buscador de verdades, incluso cuando dolían.
Cuando salí de la librería, el sol de Sevilla comenzaba a ponerse, tiñendo las calles estrechas de un dorado intenso. Llevaba conmigo el diario de mi madre, las cartas que Mateo había insistido en que me quedara, y una verdad que no era ni tan simple ni tan terrible como había temido. Mi teléfono sonó. Era mi padre otra vez. «Lucía, ¿estás bien?» Su voz sonaba preocupada. «Sí, papá, estoy bien». Hice una pausa. Acabo de conocer a Mateo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro profundo. Y creo que tenemos mucho de qué hablar cuando vuelva a Madrid. «Sí», respondió con voz cansada. «Supongo que sí. Te quiero, papá», dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. «Y yo a ti, hija. Siempre». Colgué y seguí caminando por las calles de Sevilla, con el medallón de mi madre colgando sobre mi corazón y su diario seguro en mi bolso. No había encontrado villanos en esta historia, solo personas atrapadas en circunstancias imposibles, tratando de hacer lo correcto a su manera. Y mientras el medallón brillaba con los últimos rayos del sol, sentí que finalmente comenzaba a conocer a la mujer que me había dado la vida. No la madre perfecta de mis recuerdos infantiles, ni la mujer infiel que había temido descubrir, sino un ser humano complejo, lleno de contradicciones y anhelos, como todos nosotros. El secreto que había venido a buscar no era tan oscuro como había imaginado. Era simplemente la verdad de que el amor, en todas sus formas, es complicado y a veces doloroso, pero también es lo único que realmente importa al final. El tren de regreso a Madrid me pareció interminable. Cada kilómetro me acercaba a una conversación que había estado evitando durante años sin saberlo. Las revelaciones de Sevilla me habían dejado exhausta emocionalmente, pero también con una extraña sensación de paz. Por fin conocía una parte de mi historia que siempre había estado ahí, escondida a plena vista. Llegué a mi apartamento pasadas las 10 de la noche. Apenas tuve tiempo de dejar la maleta cuando sonó el timbre. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién era. «Hola, papá», dije al abrir la puerta. Mi padre estaba allí, con el pelo más canoso de lo que recordaba, y unas profundas ojeras que hablaban de noches sin dormir. En sus manos sostenía una bolsa de papel que reconocí al instante. La pastelería Mallorca, nuestro lugar de reconciliación desde que era pequeña. «Te he traído napolitanas», dijo, levantando ligeramente la bolsa. «Las de chocolate, como te gustan». Lo dejé pasar y preparé café en silencio. Había ensayado 1000 veces esta conversación durante el viaje de vuelta, pero ahora que lo tenía frente a mí, no sabía por dónde empezar. «¿Cómo está?», preguntó finalmente mi padre, rompiendo el silencio. Su voz sonaba cansada, resignada. «Mateo está bien», respondí, sentándome frente a él en la pequeña mesa de la cocina. «Tiene una librería especializada en documentos históricos. Vive solo». Mi padre asintió lentamente. Siempre fue un intelectual. Elena y él podían pasar horas hablando de libros, de historia, de política. Su mirada se perdió en algún punto de la pared. Yo nunca pude darle eso. «Pero ella te eligió a ti», dije, sorprendiéndome a mí misma con mis palabras. «Por obligación, por la presión de su padre, por las circunstancias. Al principio, quizás, pero luego me tuvo a mí». Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Eso te dijo él?». Saqué el diario y las cartas de mi bolso y las coloqué sobre la mesa. No solo él, también ella. Mi padre miró los documentos como si fueran objetos peligrosos. Extendió una mano temblorosa y acarició la cubierta del diario. Nunca supe que escribía un diario. Hay muchas cosas que no sabías de ella, y muchas que yo tampoco sabía. Hice una pausa. «Pero ahora quiero saberlo todo. Y quiero oír tu versión, papá. La verdadera, no la que me has contado durante años». Mi padre tomó un sorbo de café, como si necesitara tiempo para ordenar sus pensamientos. Luego comenzó a hablar. «Conocí a tu madre en la Facultad de Derecho. Ella estudiaba Historia del Arte, yo Derecho. Fue durante una manifestación estudiantil en el 76, poco después de la muerte de Franco. La policía cargó contra nosotros y yo la ayudé a escapar». Sonrió ante el recuerdo. Elena era hermosa, brillante, apasionada por todo. Me enamoré al instante. «¿Y ella de ti?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Mi padre negó con la cabeza. «No, ella ya estaba enamorada de Mateo. Llevaban juntos desde el instituto.
pero él tenía problemas con el régimen. Su padre había sido republicano, estuvo en la cárcel. La familia de Elena era del otro lado, gente con influencias. Su padre dejó muy claro que jamás permitiría esa relación. Así que te vio como una alternativa aceptable. Yo sabía que no me amaba, confesó mi padre con voz queda, pero pensé que con el tiempo, con dedicación, fui un idiota. Hizo una pausa. Nos casamos en el 78. Tu abuelo organizó todo. Fue casi una imposición. Elena estaba destrozada, pero no tenía escapatoria. En aquella época, las mujeres de su posición social no tenían muchas opciones. ¿Cuándo descubriste que seguían en contacto? Siempre lo supe, respondió con una amargura que nunca le había escuchado. Las cartas, las llamadas a horas extrañas, sus visitas a amigas que no podía verificar. No soy estúpido, Lucía, pero me mentía a mí mismo. Me decía que mientras siguiera conmigo, mientras tuviéramos una familia, podía soportarlo. ¿Por qué no la dejaste ir? Mi padre me miró con sorpresa. ¿Dejarla ir? Lucía, yo la adoraba. Cada día rezaba para que se enamorara de mí, para ser suficiente. Bajó la mirada. Y luego llegaste tú, y por un tiempo fuimos realmente felices. Elena parecía contenta. Las cartas se hicieron menos frecuentes. Pensé que por fin me había elegido a mí, a nosotros. Recordé lo que Mateo me había contado, cómo mi madre había considerado dejarlo todo por él. Pero no fue así. No, confirmó mi padre. En el verano del 82 algo cambió. Elena se volvió distante, melancólica. Pasaba horas mirando viejas fotografías, escuchando aquellas canciones tristes de Serrat que tanto le gustaban. Suspiró profundamente. Una noche encontré una carta. No la estaba buscando, te lo juro. Estaba sacando la ropa para la lavadora y cayó de su bolsillo. ¿La carta de Mateo? Sí. Hablaban de planes, de un futuro juntos. Él había conseguido un trabajo en Francia, en una biblioteca importante. Querían irse juntos. Su voz se quebró. Esa noche tuvimos la peor discusión de nuestro matrimonio. Le dije cosas terribles. La amenacé con quitarte si intentaba irse. ¿Lo habrías hecho? No lo sé, respondió con honestidad. Estaba desesperado, Lucía. La idea de perderla, de perderte a ti. No pensaba con claridad. Y esa noche ocurrió el accidente. Mi padre asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Salió furiosa del apartamento. Pensé que iba a ver a Mateo, a decirle que se fugaban de inmediato. La seguí hasta el garaje. Seguíamos discutiendo. Le dije, se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas. Le dije que si cruzaba esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Y ella se fue, confirmó. Esas fueron mis últimas palabras para ella. Una amenaza, un ultimátum. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro. 2 horas después me llamó la policía. Un conductor borracho, un semáforo en rojo. Elena no tenía ninguna posibilidad. Me levanté y me serví más café, necesitando un momento para procesar lo que acababa de escuchar. 40 años de culpa, de secretos, de verdades a medias. Después del funeral, continuó mi padre, fui a ver a Mateo. No para pelear ni para acusarlo. Solo quería darle la última carta que Elena le había escrito, la que encontré en su bolso tras el accidente. Sentí que le pertenecía. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? ¿Qué iba a decirte, Lucía? ¿Que tu madre vivió atrapada en un matrimonio que no deseaba? ¿Que murió huyendo de mí? Prefería que la recordaras como la madre perfecta de tus recuerdos infantiles. Pensé en todo lo que había descubierto en Sevilla, en la carta que Mateo me había mostrado, la que mi madre había dejado en su buzón la noche de su muerte. Pero no iba a fugarse con él, dije en voz baja. Iba a decirle que había decidido quedarse conmigo, con nosotros. Mi padre me miró con incredulidad. ¿Qué? Le conté sobre la última carta, la que la policía había entregado a Mateo al día siguiente del accidente. Mi padre escuchó en silencio, con una expresión que fue transformándose del escepticismo a la sorpresa, y finalmente, a una especie de alivio doloroso. Todos estos años, murmuró, he vivido con la certeza de que murió huyendo de mí, odiándome. No creo que te odiara, papá. Creo que estaba atrapada entre 2 amores imposibles de conciliar. Y al final, te eligió a ti, dijo, con una sonrisa triste. Nos eligió a los 2, corregí.
a su familia. Mi padre se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Sabes? Durante años me torturé pensando que podría haber hecho algo diferente esa noche. Si no la hubiera seguido al garaje, si no la hubiera amenazado. Hizo una pausa. Pero ahora me pregunto si el resultado habría sido el mismo. Ella iba a ver a Mateo de todas formas. El conductor borracho habría estado ahí de todas formas. Algunas cosas simplemente ocurren, papá. Sin razón, sin sentido. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, mi padre señaló el diario sobre la mesa. ¿Lo has leído ya? No, respondí. Quería hablar contigo primero. ¿Puedo? Extendió la mano hacia el diario, con una expresión casi suplicante. Dudé un momento. El diario era un regalo de mi madre para mí, algo que había confiado a Mateo específicamente para que no cayera en manos de mi padre. Pero el hombre que tenía frente a mí ya no era el marido posesivo y amenazante de aquella última noche. Era un hombre envejecido por la culpa y el dolor, que había pasado 40 años criándome solo, intentando compensar la ausencia de mi madre. Leámoslo juntos, propuse finalmente. Mi padre me miró con gratitud. Gracias, hija. Abrí el diario en la primera página. La caligrafía de mi madre, elegante y fluida, llenaba las hojas amarillentas. Comenzaba en enero de 1977, cuando descubrió que estaba embarazada de mí. Hoy he confirmado lo que ya sospechaba. Leí en voz alta. Hay una vida creciendo dentro de mí, una vida que cambiará todo. No sé si estoy preparada para ser madre, pero sé una cosa con certeza. Amaré a este bebé con todo mi corazón, pase lo que pase. Mi padre sonrió a través de las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos realmente conectados, unidos por el amor a una mujer que, a pesar de sus contradicciones y sus secretos, nos había amado a ambos a su manera. Pasamos la noche entera leyendo el diario de mi madre. Las horas se deslizaban como agua entre los dedos, mientras descubríamos a Elena a través de sus propias palabras. Mi padre y yo, sentados en el sofá, con tazas de café que se enfriaban olvidadas sobre la mesa, absortos en una voz que creíamos perdida para siempre. El diario comenzaba con su embarazo, sus miedos iniciales, su confusión. Había pasajes difíciles de leer, especialmente para mi padre, confesiones de amor eterno hacia Mateo, frustraciones con su matrimonio, momentos de desesperación, pero también había alegría, asombro y un amor creciente hacia mí que saltaba de las páginas con cada entrada. 6 de junio de 1977. Hoy he sentido a mi bebé moverse por primera vez, como mariposas dentro de mí. Miguel puso su mano en mi vientre y lo sintió también. Por un momento, olvidé todo lo demás. Solo éramos nosotros tres, conectados por algo más fuerte que el dolor, más fuerte que los errores. Quizás podamos ser una familia de verdad. Mi padre lloraba en silencio mientras yo leía estos pasajes. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de algo más complejo. Nostalgia, arrepentimiento, pero también un extraño tipo de consuelo. Las entradas continuaban, detallando mi nacimiento, el día más importante de mi vida, mis primeros meses. Tiene los ojos de Mateo, lo que me rompe y me alegra el corazón a partes iguales. Mis primeros pasos, mis primeras palabras. Y luego, a medida que avanzábamos en el tiempo, algo comenzó a cambiar en el tono de las entradas. Elena escribía menos sobre Mateo y más sobre nosotros. Mi padre enseñándome a montar en bicicleta, los 3 de picnic en la casa de campo, tardes tranquilas viendo el atardecer desde nuestro balcón en Madrid. 15 de mayo de 1980. Hoy ha sido el cumpleaños de Miguel. Lucía le ha hecho un dibujo, 3 figuras de palitos bajo un sol radiante. Somos nosotros, papá, le ha dicho. Tú, mamá y yo. Miguel ha llorado al abrazarla. Me ha mirado por encima de la cabeza de nuestra hija y he visto en sus ojos todo lo que nunca dice, que sabe que no le amo como debería, que sigue esperando, que perdonaría cualquier cosa por momentos como este. Y por primera vez he sentido algo parecido al amor por él, no la pasión arrebatadora que siento por Mateo, sino algo más tranquilo, más maduro tal vez. Un amor construido sobre pequeños momentos, sobre sacrificios compartidos, sobre esta niña que nos une para siempre. La entrada me dejó sin aliento. Mi padre se levantó y caminó hasta la ventana, dándome la espalda.
pero podía ver su reflejo en el cristal. Un hombre mayor tratando de contener emociones demasiado grandes para su cuerpo cansado. No tenía idea, dijo en voz baja. Pensé que nunca... Te quería, papá, respondí, sorprendida por la certeza en mi voz. A su manera, pero te quería. Seguimos leyendo. Las últimas entradas eran las más dolorosas. La reaparición de Mateo en su vida, la propuesta de huir juntos, su conflicto interior. 20 de septiembre de 1982. Mateo dice que hay un trabajo esperándole en París. Quiere que nos vayamos con él, Lucía y yo. Una nueva vida, lejos de todo. Parte de mí anhela decir que sí, lanzarme a ese sueño que hemos alimentado durante tantos años. Pero luego miro a mi hija. Veo cómo adora a su padre, cómo corren juntos por el parque, cómo Miguel la espera cada noche para contarle un cuento antes de dormir. ¿Qué derecho tengo a romper eso? ¿Qué clase de madre sería? La última entrada estaba fechada 2 días antes del accidente, 4 de octubre de 1982. He tomado una decisión, la más difícil de mi vida. Le he escrito a Mateo para vernos mañana. Tengo que decírselo en persona, se lo debo. Que no puedo irme, que no puedo separar a Lucía de su padre, que no puedo construir mi felicidad sobre el dolor de mi hija. Me duele tanto que apenas puedo respirar, pero sé que es lo correcto. Quizás en unos años, cuando Lucía sea mayor y pueda entender, pero no ahora. Ahora debo ser madre antes que mujer. Debo pensar en ella primero. Solo espero que Mateo pueda perdonarme algún día, y que yo pueda perdonarme a mí misma por renunciar a él una vez más. Cerré el diario suavemente. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, tiñendo mi pequeño apartamento de un rosa pálido que hacía que todo pareciera irreal, como un sueño. Nunca supe nada de esto, dijo mi padre, volviendo a sentarse junto a mí. Pensé que iba a dejarnos. Ella también lo pensó, respondí, pero al final no pudo hacerlo. Nos quedamos en silencio un momento, asimilando todo lo que habíamos descubierto. Mi padre finalmente habló, con voz rota pero firme. He pasado 40 años pensando que era el villano de esta historia, el marido controlador que causó la muerte de su esposa con sus amenazas y su posesividad. He criado a mi hija cargando con esa culpa, intentando compensar, intentando ser suficiente. Me miró con ojos cansados pero claros. Pero nunca fui el villano, ¿verdad? Solo era un hombre enamorado de una mujer que amaba a otro. No hay villanos en esta historia, papá. Solo personas intentando hacer lo mejor que podían con las cartas que les habían tocado. Tu madre era extraordinaria, dijo con una sonrisa triste. Demasiado grande para la vida que intentamos construir. Demasiado apasionada para conformarse. Como Mateo dijo, me recuerdas a ti más que a ella, comenté. En la determinación, en la forma de enfrentar la verdad aunque duela. Mi padre me miró sorprendido. ¿Eso dijo? Asentí. Dais que has pasado 40 años investigando el accidente, buscando una conspiración donde no la había, que nunca aceptaste que fuera algo tan... banal. Es cierto, admitió. Contraté detectives privados, hablé con testigos, revisé el informe policial cientos de veces. No podía aceptar que fuera simplemente mala suerte. Necesitaba un culpable. Y te culpaste a ti mismo. Era más fácil que aceptar la verdad, que a veces las cosas simplemente ocurren, sin razón, sin sentido, que podemos perder lo que más amamos en un instante, sin explicación. Miré por la ventana, hacia el Madrid que comenzaba a despertar. Los primeros autobuses, los barrenderos, las persianas de las tiendas levantándose. La vida continuando, como siempre hacía, a pesar de nuestros dramas personales, nuestras pérdidas, nuestros descubrimientos. Debería irme, dijo mi padre, levantándose con esfuerzo. Tienes que descansar. Ha sido una noche intensa. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir se volvió hacia mí. ¿Vas a volver a ver a Mateo? Lo pensé un momento. Sí, creo que sí. Tengo preguntas que solo él puede responder. Y además, es una conexión con mi madre que nunca tuve. Mi padre asintió lentamente. Lo entiendo. Y está bien, Lucía. No tienes que elegir entre nosotros. No tienes que dividir tu lealtad, como mamá tuvo que hacer. Exactamente. Los tiempos han cambiado. Tú eres libre de una manera que ella nunca pudo ser.
Lo abracé, sintiendo su cuerpo frágil contra el mío. De repente, me pareció muy mayor, muy vulnerable. «Te quiero, papá», dije, y me sorprendió la facilidad con que salieron las palabras que no había dicho en años. «Y yo a ti, hija», respondió, con voz quebrada, «más que a nada en este mundo». Después de que se fuera, volví al sofá y tomé el diario. Lo hojeé distraídamente, pasando las páginas sin leer realmente, solo sintiendo el papel bajo mis dedos, imaginando a mi madre escribiendo en él, confiando sus pensamientos más íntimos a estas hojas amarillentas. Un pequeño sobre cayó del diario. No lo habíamos visto durante nuestra lectura nocturna. Era un sobre blanco, simple, con mi nombre escrito en él. «Para Lucía, cuando sea mayor». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una pequeña nota y una fotografía. La foto mostraba a mi madre embarazada, radiante, con un vestido de flores y el pelo suelto al viento. A su lado, mi padre la miraba con adoración, y detrás de la cámara, reflejado en un espejo, estaba Mateo, tomando la fotografía, capturando un momento de felicidad que no le pertenecía. La nota era breve. «Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo y has encontrado mi diario. Quiero que sepas que, pase lo que pase, mi mayor alegría fuiste tú. No sé qué camino habrá tomado mi vida cuando leas estas líneas. No sé si habré sido valiente o cobarde, si habré seguido mi corazón o mi deber. Pero sé una cosa con certeza: te habré amado con cada fibra de mi ser. Perdóname por mis errores, por mis contradicciones, por no ser la madre perfecta que mereces. Y recuerda, el amor nunca es un error, aunque a veces duela, aunque a veces nos rompa. Vive sin miedo, hija mía. Vive la vida que yo no me atreví a vivir. Con todo mi amor, mamá». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras apretaba la nota contra mi pecho. Era un regalo inesperado, un mensaje a través del tiempo, un último adiós de la mujer que me dio la vida. Afuera, Madrid brillaba bajo el sol de la mañana, y por primera vez en mucho tiempo sentí que conocía realmente a mi madre. No como un recuerdo idealizado, ni como un misterio por resolver, sino como una mujer de carne y hueso, con sus fortalezas y debilidades, sus amores y sus miedos. Una mujer que, al final, había elegido quedarse por mí, aunque nunca llegó a decírmelo. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, era un regalo más valioso que cualquier fantasía. 3 meses después de mi viaje a Sevilla, regresé a la ciudad del Guadalquivir. Era primavera, y los naranjos estaban en flor, perfumando las calles estrechas del casco antiguo con un aroma dulce y embriagador. Llevaba conmigo el medallón de mi madre y una maleta pequeña. Esta vez no iba de visita. Había pedido una excedencia en la universidad para pasar un semestre como investigadora invitada en la Universidad de Sevilla. Mi proyecto: documentar historias familiares de la posguerra, testimonios que nunca llegaron a los libros de historia. Historias como la de mis abuelos, como la de Mateo, como la de tantos españoles atrapados entre ideologías, entre amores imposibles, entre silencios forzados. Mi padre me había despedido en la estación de Atocha con una sonrisa serena. Nuestra relación había cambiado desde aquella noche en que leímos juntos el diario. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado de los fantasmas que nos habían acechado durante décadas. Ya no éramos solo padre e hija unidos por la obligación y la rutina, sino 2 personas que habían atravesado juntos el dolor y habían emergido más fuertes, más honestos. «Saluda a Mateo de mi parte», me había dicho antes de subir al tren. Y lo decía en serio. La librería Herrera estaba como la recordaba, pequeña, acogedora, llena de tesoros para quien supiera buscarlos. La campanilla sobre la puerta anunció mi llegada. Mateo levantó la vista de un documento antiguo que estaba examinando con una lupa y sonrió al verme. «Has vuelto», dijo simplemente, como si hubiera estado esperándome, como si mi regreso fuera tan inevitable como la llegada de la primavera. «He vuelto», confirmé, «y me quedaré un tiempo». Le conté sobre mi proyecto de investigación, sobre mi excedencia, sobre el pequeño apartamento que había alquilado cerca de la Alameda de Hércules. Mateo escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que no podía descifrar del todo. «¿Has leído el diario?», preguntó finalmente.
Sí, con mi padre. Mateo alzó las cejas, sorprendido. ¿Con Miguel? No esperaba eso. Yo tampoco, pero resultó ser sanador de alguna manera, para ambos. Le conté sobre nuestra noche de revelaciones, sobre la nota que había encontrado después, sobre la fotografía donde aparecían los tres, unidos para siempre en un instante de felicidad robada al tiempo. La recuerdo, dijo Mateo con voz suave. Fue en el retiro, un domingo de mayo. Elena estaba de 7 meses. Miguel había llevado una cesta de picnic. Yo pasaba por allí, fingiendo que era casualidad, como hacíamos a veces. Sonrió ante el recuerdo. Elena insistió en que les tomara una foto. Luego Miguel se ofreció a buscar helados y nos dejó solos unos minutos. Elena tomó mi cámara y capturó ese momento, con los tres reflejados en el espejo del kiosco de música. Debió ser complicado, comenté. Ese triángulo imposible. Lo era, pero también tenía momentos de extraña armonía, como ese día en el parque. Momentos en que parecía que podíamos coexistir, que el amor no tenía que ser exclusivo ni posesivo. Hizo una pausa. Por supuesto, era una ilusión. La sociedad no estaba preparada para eso. Nosotros tampoco, probablemente. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Mateo señaló una puerta al fondo de la librería. Ven, quiero mostrarte algo. Lo seguí hasta una pequeña habitación que no había visto en mi visita anterior. Era un espacio luminoso, con una ventana que daba a un patio interior lleno de macetas con geranios y jazmines. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, pero no con libros antiguos como en la tienda principal, sino con archivadores modernos, perfectamente etiquetados. Mi archivo personal, explicó Mateo. 40 años recopilando testimonios de la guerra y la posguerra. Historias de familias separadas por la ideología, amantes divididos por las circunstancias, niños que crecieron sin saber quiénes eran realmente sus padres. Me acerqué a las estanterías, asombrada por la meticulosidad del archivo. Cada carpeta tenía un código, un nombre, una fecha. Es impresionante, dije con sinceridad, y está a tu disposición para tu investigación, ofreció Mateo, con una condición. ¿Cuál? Que añadas tu propia historia a este archivo. La historia de Elena, de Miguel, tuya, la historia que has venido a descubrir y que ahora forma parte de ti. Lo miré, conmovida por la oferta. ¿Por qué es tan importante para ti? Mateo se sentó en una pequeña butaca junto a la ventana, invitándome a tomar la silla frente a él. La luz del sol sevillano entraba a raudales, iluminando su rostro, resaltando las arrugas que hablaban de una vida intensa, de amores perdidos y encontrados, porque todas estas historias merecen ser contadas, Lucía. Durante demasiado tiempo, los españoles hemos vivido en silencio, ocultando nuestras heridas, nuestros amores prohibidos, nuestros secretos familiares. La guerra terminó hace más de 80 años, pero sus ecos siguen resonando en cada familia, en cada relación rota, en cada secreto guardado, como el secreto de mi madre. Exactamente. Elena vivió atrapada entre dos mundos, entre dos amores, entre lo que deseaba y lo que se esperaba de ella. Y no fue la única. Miles de mujeres como ella tuvieron que elegir entre su corazón y su deber, entre la pasión y la seguridad. Y miles de hombres como tú y mi padre se vieron atrapados en esa misma telaraña. Mateo asintió. La verdadera tragedia de España no fueron solo los muertos de la guerra, sino los vivos que tuvieron que continuar después, fingiendo que todo estaba bien, construyendo vidas sobre cimientos de silencio y resentimiento. Pensé en mi abuelo, en cómo había obligado a mi madre a casarse con un hombre al que no amaba, solo porque la familia del otro estaba en el lado equivocado de la historia. Pensé en mi padre, viviendo con la certeza de que su esposa amaba a otro hombre. En mi madre, dividida entre dos lealtades imposibles de conciliar. Acepto tu condición, dije finalmente. Añadiré nuestra historia al archivo, pero quiero hacer algo más. ¿Qué? Quiero que esta historia llegue más allá de estas paredes. Quiero escribir un libro, Mateo. No solo sobre mi madre, mi padre y tú, sino sobre todas esas otras historias similares que guardas aquí. Un libro que rompa el silencio de una vez por todas. Mateo me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Estás segura? No será fácil. Removerás heridas antiguas, enfrentarás resistencias. Estoy segura.
Es lo que mi madre habría querido. Vivir sin miedo, como ella me pidió en su nota. La expresión de Mateo se suavizó. Por un momento, pude ver al joven que había amado a mi madre, al hombre que había esperado durante décadas, al soñador que nunca dejó de creer en un amor imposible. Entonces te ayudaré, dijo simplemente. Te contaré todo lo que recuerdo. Te daré acceso a todas sus cartas, a todos los documentos que he guardado, y te presentaré a otras personas con historias similares, si están dispuestas a hablar. Gracias, dije, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez desde que había recibido el medallón, tenía un propósito claro, un camino a seguir. Los meses siguientes pasaron como un sueño. Dividía mi tiempo entre la universidad, donde impartía un seminario sobre literatura de la posguerra, y la librería de Mateo, donde me sumergía en su archivo, descubriendo historias que me dejaban sin aliento, amantes que se carteaban en clave durante décadas, niños que crecieron sin saber que sus padres estaban vivos pero exiliados, familias que se reunían en secreto en la frontera francesa para breves encuentros clandestinos. Mi padre vino a visitarme en junio. Lo recibí en la estación de Santa Justa, nerviosa por lo que significaba este encuentro. Era la primera vez que mi padre y Mateo se verían desde el funeral de mi madre, 40 años atrás. ¿Estás segura de que es buena idea?, me preguntó mi padre mientras caminábamos por las calles de Sevilla, hacia la librería donde Mateo nos esperaba para cenar. No, respondí con honestidad, pero creo que es necesario. Para los tres. La cena fue extraña al principio, cargada de silencios incómodos y miradas tensas, pero a medida que la noche avanzaba, que el vino aligeraba las lenguas y los recuerdos fluían, algo cambió. No se hicieron amigos, por supuesto. Había demasiada historia, demasiado dolor compartido para eso, pero encontraron una especie de paz, un respeto mutuo basado en el único punto en común que tenían, su amor por mi madre y por mí. Antes de despedirnos, Mateo sacó una pequeña caja de madera que reconocí al instante. Era idéntica al joyero que mi abuela me había enviado. La hizo tu abuelo, explicó Mateo, el padre de Elena. Talló una para cada miembro de la familia. Esta era la de Elena, la que guardaba en mi casa para las cartas que no podía tener en la vuestra. Abrió la caja y sacó un sobre amarillento. Esta es la última carta que me escribió tu madre, Lucía, la que dejó en mi buzón la noche del accidente. La he guardado todos estos años, pero creo que ahora debe estar con vosotros. Mi padre tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y leyó en silencio la breve nota. Luego me la pasó, con lágrimas en los ojos. Perdóname, pero no puedo dejarla. Es parte de mi alma, como tú. Apenas 12 palabras que lo cambiaban todo. La confirmación final de que mi madre había elegido quedarse, que su último acto había sido elegir a su familia por encima de su gran amor. Miré a los dos hombres que tenía frente a mí. Mi padre, envejecido pero digno, que había pasado su vida amando a una mujer que nunca le perteneció del todo. Y Mateo, el eterno enamorado, que había esperado durante décadas por un futuro que nunca llegó. Dos caras de la misma moneda, unidos por el amor a la misma mujer, a la misma historia. Gracias, dijo mi padre a Mateo con voz ronca, por guardar esto, por cuidar de su memoria, por ayudar a nuestra hija a encontrar la verdad. Mateo asintió, incapaz de hablar. En ese momento, comprendí que ambos habían encontrado algo que buscaban desde hacía 40 años, la certeza de que Elena los había amado a los dos, cada uno a su manera, que no había elegido abandonar a uno por el otro, sino que había intentado, hasta el final, conciliar los dos amores que definían su vida. Esa noche, mientras acompañaba a mi padre de vuelta a su hotel, me preguntó por mi libro. ¿Cómo va la escritura? Bien, respondí, aunque es más difícil de lo que pensaba. Hay tantas capas, tantas verdades contradictorias. Mi padre sonrió, como la vida misma. Asentí, pensando en todo lo que había descubierto en estos meses, en cómo cada nueva revelación añadía complejidad a una historia que creía simple. La llamaré Lo que permanece, dije, porque al final, eso es lo que importa, ¿no? Lo que queda después del dolor, después de las pérdidas. El amor que sobrevive. Mi padre me abrazó en silencio, y supe que entendía, que después de 40 años, finalmente habíamos encontrado algo de paz en medio de tanto dolor.
que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a las mentiras que nos habíamos contado durante décadas. Y mientras caminábamos por las calles de Sevilla, bajo la luz de la luna que plateaba las piedras antiguas, sentí el peso del medallón contra mi pecho. Ya no era una carga, sino un recordatorio, de dónde venía, de quién era, de las mujeres y hombres cuyas decisiones, amores y sacrificios me habían traído hasta aquí. Mi madre había elegido quedarse, y yo había elegido buscar la verdad, por dolorosa que fuera, porque algunas verdades duelen, pero el silencio mata lentamente, y algunas historias, como la nuestra, merecen ser contadas, recordadas, honradas, por ellos, por nosotros, por los que vendrán después y necesitarán saber que el amor, en todas sus formas complicadas e imperfectas, es lo único que realmente permanece cuando todo lo demás se ha ido.